Atención en violencia sexual, intrafamiliar, negligencias y abandono. La violencia de género, según la resolución 459 del 2012, nos define que las violencias de género pues corresponden a una relación de poder asimétrico, que son un problema de salud pública porque no solo afecta el estado físico, sino también mental y emocional de nuestra víctima, y por lo tanto las violencias son una urgencia médica. Nosotros como institución de salud no podemos colocar ningún tipo de barreras. Tenemos la ley 1146 de 2007, donde nos habla que nosotros debemos brindar una atención integral, y cuando hablamos de una atención integral es desde el inicio que ingresa nuestra paciente a garantizarle todas esas valoraciones médicas que necesiten por los especialistas y procedimientos que requieran nuestras víctimas, sin importar la seguridad, sin importar la nacionalidad de nuestras víctimas. Recuerden que las violencias es una urgencia médica. En violencia sexual tenemos dos tipos de triaje, triaje 1 y triaje 2. Hablamos de triaje 1 cuando los hechos ocurrieron menor de 72 horas y hablamos de triaje 2 cuando los hechos ocurren mayor de 72 horas. ¿Por qué es importante esta clasificación? Porque de esta clasificación va a permitir que nosotros tomemos decisiones. Si tengo una víctima que le sucedieron los hechos en menos de 72 horas, hace 2 días y medio, y le establezco un triaje 2, quiere decir que esa víctima puede esperar media hora para ser atendida, lo que nos quita tiempo. Recuerden que ella tiene 2 días y medio y nosotros tenemos solo 72 horas, es decir, 3 días cumplidos para poder tomar muestras médico-legal o iniciar retrovirales en caso de que la paciente cumpla con los criterios. ¿Cuáles son esos criterios para yo tomar una muestra médico-legal? Debe de que los hechos hayan ocurrido menor de 72 horas y que haya penetración o cambio de fluido. Cuando tenemos un evento de 72 horas, mayor de 72 horas, pues ahí ya nosotros revisaríamos. En caso de que en el momento hubo penetración o cambio de fluido, pues hacemos unos laboratorios de control. En caso de que nuestra víctima diga que solamente fue tocamiento, pues nosotros no tomaríamos el laboratorio. También es importante aclarar que cuando yo tengo una víctima de intento de suicidio, pero la causal de ese intento de suicidio fue una violencia sexual, entonces empezaría a clasificarse como un triaje 1. Y aquí no solamente debemos activar la ruta de violencia, sino también la ruta de intento de suicidio. Las violencias sexuales tienen hasta 20 años para ser denunciadas. Y siguen siendo una urgencia médica, solamente cambiaría nuestro tipo de triaje. Tenemos una historia exclusiva para nuestras violencias sexuales que se llama Historia Única para Víctimas de Violencia Sexual. Allí nosotros registramos todo el historial de nuestros pacientes. Tenemos lo de la anamnesis, que es el relato, que entre comillas escribimos todo lo que nos dicen nuestras víctimas de manera textual. Cuando nuestra víctima en su relato hace una pausa, nosotros establecemos unos puntos suspensivos que para el juez significa ese silencio que hacen nuestras víctimas. Los antecedentes nos va a permitir poder clasificar si esta paciente requiere o no requiere un tratamiento o profiláctico para un VIH, por ejemplo. Porque si nuestra víctima nos dice que ya tiene un VIH, que ya está diagnosticada con VIH, pues yo no le iniciaría una profilaxis porque ya lo que tengo que hacer es verificar si la paciente está en tratamiento. También el estado de vacunación. Si yo tengo una paciente que me dice que su esquema de vacunación de hepatitis es reciente, yo tampoco establecería colocarle la vacuna de la hepatitis. Para ayudas retrovirales también hay unas condiciones específicas, y esas condiciones es que los hechos hayan ocurrido menor de 72 horas, que haya penetración o cambio de fluido y que los resultados del laboratorio salgan negativos. Si alguna de estas 3 condiciones fallan, yo no puedo iniciar retrovirales.
En el examen físico que vamos a evaluar a nuestra víctima de manera general y particular. Cuando hablamos de manera general, pues hacemos nuestro examen cefalocaudal y de particular solamente vamos a revisar esa zona, ese lugar donde la víctima le manifiesta que fue la agresión. Por ejemplo, si ella dice que la penetración fue anal, pues nosotros revisamos la parte anal solamente. Si dice que fue vaginal, pues solo la parte vaginal. Porque si revisamos otras cosas, otras partes del cuerpo que la paciente no manifieste, esto podría revictimizar a nuestras víctimas. Las tomas de las muestras médico-legales son fundamentales en los casos que lo requieran. Recuerden, menor de 72 horas, haya penetración y cambio de fluido, son fundamentales para que justicia pueda definir el caso. Nosotros tomamos las muestras según el relato de nuestras víctimas, tomamos la muestra de la zona que ella nos manifiesta donde fue la agresión sexual y a estas muestras le tenemos que diligenciar una cadena de custodia y un rótulo. ¿Quién diligencia esas cadenas de custodia y esos rótulos? El médico general, que es el encargado de tomar las muestras de nuestras víctimas. El plan de seguridad. Todos nuestros niñas y adolescentes deben de quedar hospitalizadas en nuestra institución por un restablecimiento de derechos. ICBF, que es el encargado de hacer este restablecimiento de derecho, cuenta con 3 días y esos 3 días empiezan a correr a partir de que Trabajo Social haga el respectivo reporte por correo a ellos. Es por esto que es fundamental que el médico general genere una interconsulta por Trabajo Social para que la ruta pueda ser establecida con justicia y protección. Por eso en mi red IPS quien define las salidas de las violencias es Trabajo Social, porque Trabajo Social, como es la encargada de reportar el caso, a ella es la que le va a llegar la información de si al paciente le podemos dar alta o si al paciente no le podemos entregar a la mamá, sino que se lo vamos a entregar a otra persona. Esa información le va a llegar a nuestra trabajadora social. Las acciones de la víctima. ¿Por qué son importantes que hizo nuestra víctima con el agresor? Porque, por ejemplo, si yo voy a tomar muestras médico-legal y nuestra víctima dice que ella se defendió aruñándolo, pues yo puedo tomar una muestra de tejidos epiteliales. Pero para yo tomar esas muestras de tejidos epiteliales, yo debo pedirle permiso a la víctima, a la paciente, si puedo cortarle las uñas para poderle tomar esas muestras. Si nuestra paciente dice que no desea que le corten las uñas, nosotros podemos tomar esas muestras con escobillones. El estado de embriaguez. Si en el relato de nuestra víctima hay un lapso de la historia donde ella no recuerde mayor información y antes de eso ella salió a tomar con sus amigos o con quien haya tomado, nosotros tomamos y sospechamos de sustancias psicoactivas, entonces tomamos muestras de sangre o de orina para este examen. Ese examen nosotros lo procesamos en la institución. El estado mental también es muy importante si nuestros pacientes están conscientes, están orientadas en la información que está diciendo y si no, si está hablando cosas incoherentes o hay alguna alteración que ustedes puedan identificar, en este caso pues hacemos la remisión a psiquiatría o a otros especialistas que se consideren según lo que encontramos en salud mental. En el CIE-10 existen varios códigos relacionados a violencia. Y nosotros en la red siempre hemos dejado claro que como nosotros como institución no establecemos un diagnóstico de violencia sexual porque nosotros no somos peritos. Los peritos son los que hacen el diagnóstico. Los peritos son los de medicina legal, los de justicia. Entonces, por esa razón, nosotros debemos de escribir otros diagnósticos CIE-10 que sean relacionados a estas violencias. Ahora se las voy a mostrar esos códigos. Antes de mostrarles los códigos, quería recordarles también que cada vez que sospechemos de una violencia sexual, nosotros debemos de diligenciar la historia 051, que es la historia única para víctimas de violencia sexual. Esta historia se encuentra sistematizada en Dinámica. Somos la única institución en el distrito y en el país que tiene la historia única de violencia sistematizada. Es una gran ventaja que nosotros tenemos y que debemos aprovechar. Estas historias clínicas solo y exclusivamente se llenan en las urgencias de los caminos y los hospitales. ¿Por qué allá y no en un paso? Pues porque allá en los caminos es donde nosotros activamos la ruta.
Lo que hacen en un paso es una remisión para que el médico del camino establezca las valoraciones por psicología y trabajo social y se active la ruta ya. Porque nosotros en los pasos no contamos con psicología y trabajo social todo el tiempo. Y esto es con el fin pues, de no revictimizar a nuestros pacientes. Aquí están los códigos C10. Tenemos varios códigos relacionados a las violencias. Cada uno de estos códigos nos especifica qué violencia es, si es un acceso carnal violento, si es un abuso sexual y todas esas características de violencia que nosotros podamos encontrar en el relato de nuestra víctima, aquí la podemos clasificar. Nosotros tenemos una ruta institucional establecida. Esta ruta la pueden encontrar en sus urgencias, también la pueden encontrar en la Altranet. Nosotros tenemos en Altranet, en transversales, hay una carpeta de violencia de género intrafamiliar donde ustedes van a encontrar esta ruta de violencia y todas las rutas de violencia que nosotros tenemos establecidos. ¿Qué es importante en esta ruta? Que todo paciente que llegue a consulta externa o por donde llegues va a ser dirigido a una urgencia, porque en la urgencia pues el médico general valora, hace la clasificación de la violencia, que en este caso sería violencia sexual, solicita valoración por psicología y trabajo social y también pues es importante que cuando yo haga la clasificación de la violencia pueda definir si es mayor o menor de 72 horas. Porque de esa clasificación que yo haga, de mayor o menor de 72 horas, voy a tomar acciones, como ya los había comentado anteriormente. Es importante aclarar que si en algún momento de la atención de nuestras víctimas de violencia sexual, la víctima manifiesta que esta violencia fue producto del conflicto armado, deben de informarle de manera inmediata a la referente de violencia con el fin de que ella se comunique con la referente del distrito del PACIDI para poder verificar que esta víctima se encuentre en la base de datos de ellos. Y aparte de eso, pues para garantizarle toda la atención de seguimientos en estas violencias. También recordarles que nuestras pacientes que les entregamos los retrovirales deben de salir de nuestras urgencias, de nuestra hospitalización con una orden por psicología y una orden por medicina general, porque esos retrovirales por lo general nos afecta el hígado. Entonces debemos hacerle unos seguimientos al paciente, cómo le están cayendo esos retrovirales, cómo va el hemograma, cómo va la glicemia, cómo va el perfil lipídico y así poder tomar decisiones si continuamos con los retrovirales o los suspendemos en algún momento. Además, el médico general en los seguimientos que realice, pues va a poder definir si en los 3 meses un VIH, si está positivo o negativo. Recuerde que en este momento se encuentra la ventana inmunológica abierta, entonces hay que estar pendiente de este paciente y hacer unos seguimientos. De todas formas, todos los pacientes de violencia deben de salir por seguimientos por psicología. Ya lo de los médicos generales va a depender si le entrego retrovirales. En relación a las violencias intrafamiliares, bueno, tenemos la ley 1959 que nos habla pues de una penalización de este tipo de violencia y que estamos hablando de 4 a 8 años, que esa condena pues se aumenta cuando estamos hablando de una víctima de menor de edad, un adolescente o una mujer mayor de 60 años o una persona mayor de 60 años o una persona que tenga una discapacidad. Pero aquí también nos hacen unas especificaciones de a qué se refiere esas violencias. ¿Qué podemos decir que es o no una violencia intrafamiliar? Entonces tenemos que los cónyuges o compañeros permanentes, aunque se hubiese separado o divorciado, pero uno de estos agrede al otro, eso se considera una violencia intrafamiliar. Entonces, recordemos que compañeros permanentes son aquellas personas que hayan convivido de 2 a más años. También es importante que el padre y la madre de familia, aun cuando no vivan en el mismo lugar, si por ejemplo, el ex esposo la agrede a ella, eso es violencia intrafamiliar. La expareja es violencia intrafamiliar. También se considera violencia intrafamiliar la niñera que agrede al niño o una persona que esté encargada del cuidado de otros.
Por ejemplo, lo de los ancianatos. Si nosotros tenemos un mayor de 60 años, mayor de edad, que está viviendo en un ancianato y allí ha sido violentado, esto se considera violencia intrafamiliar. Entonces, cuando nos hablamos de violencia intrafamiliar, no solamente estamos hablando de sanguinidad, sino que estamos hablando de que primero vivimos en un mismo techo y segundo que estamos hablando de un cuidado de una persona sobre otra. Entonces, si X persona se va a tomar con unos amigos y allá la agreden, y no vive con ellos, pero la agreden, eso no es violencia intrafamiliar, son lesiones personales. Pero si esa persona, esa mujer, vive con unos amigos y lleva más de 2 años viviendo con ellos y ellos la agreden, eso sí se considera violencia intrafamiliar por la convivencia. Recuerde que estamos hablando de que estén viviendo bajo un mismo techo, eso también es importante tenerlo en cuenta. También tenemos una ruta. Todas nuestras víctimas de violencia intrafamiliar van a ser dirigidos a nuestra urgencia. ¿Por qué a la urgencia? Porque necesitamos una valoración por psicología y trabajo social urgente. Porque psicología pues, va a hacer una atención en crisis y va a establecer unos seguimientos a las víctimas de violencia, y la trabajadora social va a informar el caso a justicia. Si tenemos una víctima mayor de edad que no desea colocar una denuncia en caso de las violencias intrafamiliares, ella no desea colocar una denuncia, nosotros no podemos obligarla, pero nosotros informamos a través de trabajo social a justicia de que en mi red IPS llegó una mujer por violencia intrafamiliar. También es importante dejar establecido en la historia clínica que se solicita valoración por psicología y trabajo social. Si ya la víctima desea irse de la institución, mayor de edad, desea irse de la institución, pues no podemos detenerla, pero que quede establecido que nosotros en la institución activamos rutas con justicia, y segundo, se hicieron las solicitudes de valoración y trabajo social que debemos hacer. El médico general debe diligenciar una ficha de violencia, en la violencia sexual, en las negligencias, en la violencia intrafamiliar, y esta ficha se llama 875, que se llama violencia de género e intrafamiliar. Ahí nosotros debemos de diligenciar todos los datos. Esa ficha la llenan donde la paciente llega a informar que sospecha que ha sido abusada o que ha sido violentada. Si llega un paso e informa que ha sido violentada, el paso es el encargado de diligenciar la ficha de notificación, porque allá es donde vamos a empezar a hacer el traslado a una urgencia para activar la ruta. Todas nuestras violencias deben de pasar por psicología y trabajo social. Cuando estamos hablando de un menor de edad, ellos no tienen salida voluntaria. Si en algún momento de la atención el cuidador o el acudiente de este menor desea llevárselo a la fuerza, nosotros llamamos a Policía de Infancia y Adolescencia para que intervenga en la atención, porque a este niño se le están vulnerando unos derechos que debemos ser restablecidos. Y nosotros, si bien no lo hacemos porque somos salud, no somos justicia, debemos informar lo que nos está pasando en la institución para que los entes competentes como justicia pues hagan lo respectivo. Cuando hablamos de las negligencias y abandono, a veces tomamos muy literalmente esas dos palabritas, negligencia y me dejaron abandonado al niño. La negligencia va mucho más que esas dos palabras que ustedes observan acá, porque cuando leemos el artículo 18 de la ley 1098 del 2006, que este es el Código de Infancia y Adolescencia, donde nos habla sobre los derechos a la integridad de la persona, y cuando hablamos son de niños, niñas y adolescentes, ¿qué es lo que pasa con ellos? Que nosotros, como Estado, como mamá, como familia, como cuidadores, debemos garantizar un cuidado de protegerlos. Y cuando esto no estamos cumpliendo, cuando no estamos haciendo la protección de estos niños, niñas y adolescentes, pues estamos afectando sus derechos. Estamos vulnerando esos derechos a los que nuestros niños y niñas y adolescentes tienen. Es cuando hablamos de unos castigos, hablamos de unas humillaciones, de los abusos físicos o psicológicos, cuando los descuidos, las omisiones o tratos de negligentes, los maltratos, explotaciones sociales, incluso los actos sexuales abusivos. Todo eso que le haga daño a nuestros niños, niñas y adolescentes, es su bienestar físico, emocional y social, es lo que nosotros vamos a activar acá. Entonces, ¿qué hacemos? Si, por ejemplo, tenemos un caso de un niño
que nos llega porque se quemó, se le cayó un agua caliente encima y el niño tiene 2 años, la mamá por ejemplo estaba dándole teta a su bebé de 1 mes y el niño de 2 años se echó el agua encima. Eso es negligencia, porque esa mamá que estaba allá en la casa con esos 2 niños es la responsable del cuidado y el bienestar de estos niños. A eso se le llama descuido. Yo como mamá no quisiera que a mi hijo le pasara nada, pero soy la responsable del bienestar físico, mental y emocional de mi hijo. Entonces, si yo tengo un niño que me llega a mi red IPS por una desnutrición, pero esta desnutrición es evidente que es por un tráfico de cuchara, y cuando hablo tráfico de cuchara hablo de que al niño le están dando una mala alimentación. Estamos hablando de un niño que, por ejemplo, tiene 2 meses y le estamos dando mazamorra, por ejemplo. Y entonces vemos que nuestro niño no sube de peso porque la alimentación no es la adecuada. Ese niño que clasifica con esa desnutrición lo debemos reportar a ICBF porque le estamos vulnerando el derecho a un bienestar. Cuando ese niño ya nos llega con una desnutrición, pero cuando revisamos al niño nos damos cuenta que es que era un niño prematuro, que tenía unos problemas gastrointestinales y tenía otras patologías de base que no han permitido que los nutrientes le queden en el cuerpo y por ende no han logrado su peso ideal, aquí no se reporta. ¿Por qué? Porque hay una patología de base. Solo reportamos cuando estábamos evidenciando tráfico de cuchara. ¿Qué otro caso se reporta? Por ejemplo, la sífilis congénita. ¿Por qué la sífilis congénita? Porque yo como mamá debo de velar y cuidar a mi hijo desde acá, desde el vientre. Entonces, si yo hubiese tenido un control prenatal, me hubiese hecho unos laboratorios, hubiese tenido un tratamiento, mi hijo o mi hija no hubiese adquirido una sífilis congénita. ¿Listo? Y así, a medida que atendemos a nuestros niños, niñas y adolescentes, podemos ir evidenciando si se le está vulnerando algún derecho. Si nosotros tenemos un menor de edad sin registro civil, que no tiene educación, un niño que no tiene seguridad social, que no tiene el esquema de vacunación completa, esos niños deben de ser reportados y debemos de activar una ruta de negligencia porque le están vulnerando un derecho, le están vulnerando el derecho a tener un nombre, le están vulnerando el derecho a tener un registro, le están devorando el derecho a tener una educación. Esos son derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes y que nosotros como institución debemos de velar por el cumplimiento. Por esa razón nosotros informamos, nosotros no denunciamos, porque nosotros somos una institución, somos una entidad. No somos personas, sino entidad como tal. Funcionamos como una entidad y como funcionamos como entidad, nosotros lo que hacemos es informar los casos. Pues para estas violencias también tenemos una ruta y es la clasificación. Nuestro médico general hace la clasificación. El médico general en los casos de las desnutriciones, él las ve aparentemente la desnutrición, pero quien hace la clasificación de la desnutrición como tal, pues debe ser la nutricionista. Entonces, él debe de solicitar la valoración por nutrición, la valoración por trabajo social y la valoración por psicología para poder valorar a nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué la valoración por psicología? Porque recuerden que, por ejemplo, en los casos de desnutrición, no solamente afecta la parte física, sino que también me va a afectar el desarrollo psicomotor de nuestros niños, niñas y adolescentes. ¿Listo? Entonces, por esa razón, debemos de solicitar esas valoraciones. Tenemos que llenar la ficha de notificación, recuerden, 875, que es la que manejamos para los 3 tipos de violencia. También debemos de hacerle unos seguimientos, unas valoraciones por psicología. Trabajo social se encarga de reportar ICBF estos casos y ella es la que define el egreso en cuanto a la ruta. Si ya en alguna de las violencias que hemos mencionado el médico que lo está atendiendo considera que ese paciente se tiene que quedar en la institución porque tiene algunas otras complicaciones, entonces pues ahí ya el médico decide que el paciente se debe quedar y él define el alta en su momento.